Bienvenidos a CENESID Dialoga. Este es un espacio que hemos creado para generar interacción con todos los actores del sistema de educación superior. En esta ocasión me encuentro con Adrián Bonilla, secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, y con Gabriela Suárez, subsecretaria general de Educación Superior. El tema con el que abrimos este espacio es el debate sobre la construcción del nuevo reglamento de régimen académico. Bienvenido Adrián, bienvenida Gabriela, tienen la palabra. Buenos días. Vamos a trabajar el régimen académico, pero también el reglamento de escalafón, que es el tema que más debate ha causado al interior de universidades públicas, sobre todo, ¿no? Ahí creo que tendríamos que ubicar como algunos antecedentes. En primer lugar, se trata de reglamentos que la Ley de Educación Superior, que se aprobó hace 6 meses, en el año 2018, ordena al Consejo de Educación Superior producir y le dio un plazo para que ello ocurra. Son reglamentos, el de régimen académico, que dice cómo se hacen las carreras, cuántas horas o créditos tienen que emplearse en ellas, cuáles son los requisitos para el ingreso a las universidades, cuáles son los requisitos para la obtención de un diploma, cuáles son los niveles de la educación superior, cuáles son las formas, los caminos que la educación superior tiene, por ejemplo, de universidades y escuelas politécnicas o de institutos técnicos y tecnológicos. ¿Dónde se aprueban estos reglamentos? Estos se aprueban en el Consejo de Educación Superior, que es un organismo conformado por 10 miembros, ¿sí?, en donde existe una comisión en cada caso, para cada uno de los reglamentos, que está discutiendo los borradores. Se trata de un organismo colegiado, plural, y como cualquier organismo plural y colegiado, hay opiniones distintas sobre estos temas. El Consejo de Educación Superior ha insistido en que este sea un debate que aluda a varias universidades, de involucrar a la comunidad universitaria. Ha habido bastantes pronunciamientos, algunos con información pertinente, otros con una información que es incompleta, y por eso es bueno que conversemos sobre esto. ¿Qué es lo que CENESID plantea en términos de la discusión de estos reglamentos como 3 ejes fundamentales? El primero, que haya certezas, ¿no? Que tengamos certezas, por ejemplo, respecto de la carrera de los profesores e investigadores de las universidades, aquellos que la ley dice que lo son. El segundo es que haya un ejercicio perfectamente claro y no discrecional de la autonomía que es responsable según la Constitución de las universidades. Entonces, la autonomía de las universidades, como la autonomía, por ejemplo, de alcaldías y consejos provinciales, se regula por normas, por leyes, por reglamentos. Es exactamente el mismo caso, que esta autonomía dé lugar a una normativa que permita ejercerla transparentemente. Y un tercer elemento, en todos los casos, es proteger los derechos, sobre todo de los estudiantes, que son quienes son los protagonistas de la educación superior, proteger, por supuesto, los derechos de los profesores alrededor de todo aquello que se discuta en el reglamento de régimen académico y en el reglamento de escalafón. Esto nos plantea una serie de temas sobre los cuales hay que trabajar, ¿no es cierto? La docencia, ¿sí? ¿Qué significa la docencia? ¿Cuánto tienen que dedicar a las universidades y sus profesores a la docencia en circunstancias en las que el país requiere ampliar el acceso, ¿no? Que haya más acceso a las educaciones, a la educación superior pública? Otro tema que nos plantea es cómo calificamos, cómo las universidades evalúan esa docencia. Es una docencia que tiene que ser regulada por las propias universidades y evaluada a la luz de este reglamento, y cuáles son los requisitos, por ejemplo, que las carreras o que el ejercicio de la docencia tiene dentro de las universidades. ¿Qué tipo de profesores queremos? Queremos profesores que hayan sido buenos estudiantes, por ejemplo. Queremos profesores que al mismo tiempo que den clases puedan investigar, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo hay que destinar a la investigación? ¿Cuánto tiempo a las clases? Son parte de los elementos sobre los que tenemos que conversar. Otro tema importante es el tema de la investigación, que la ley dice es una función sustantiva. Esto significa que
¿cómo vamos nosotros a concebir la investigación? ¿Cómo vamos a calificarla? ¿En dónde la investigación tiene que divulgarse? En lógicas de innovación que nos articule a las necesidades nacionales, por ejemplo, en espacios de publicación dentro o fuera del país. ¿Es para nosotros o no es para nosotros importante el acceso libre o es importante el acceso a partir de publicaciones pagadas que le dan visibilidad internacional a los profesores, por ejemplo? ¿Cuáles son los requisitos que hay que asumir dentro de la investigación? Y finalmente, ¿cuánto tiempo? ¿Sí? Una universidad que tiene que dar clases, porque la investigación y la docencia son la misma actividad, ¿cuánto tiempo debe dedicarse a la docencia? ¿Sí? Porque ahí hay una conexión directa con los derechos de los estudiantes, y cuánto a la investigación hay una conexión indirecta, porque los profesores evidentemente tienen que enseñar aquello que investigan. E igual con la función sustantiva de vinculación, qué tipo de proyectos, cómo se va a impactar en el entorno, cómo hacen los profesores y sus autoridades para que la universidad cumpla esas funciones. De estos temas se trata la discusión que en el Consejo de Educación Superior, que es la entidad que resuelve, no es CENESID. CENESID tiene opiniones, pero resuelve el Consejo de Educación Superior. En estos temas es como importante tener mayor conocimiento y tener posiciones. Dejo conmigo entonces a ustedes y bueno, las vamos a responder Gabriela y yo. Gabriela es nuestra subsecretaria general de Educación Superior, que para efectos prácticos es un viceministerio de Educación Superior, quien ha estado siguiendo muy de cerca estas discusiones que se han venido dando en las últimas semanas. Así es, Adrián. Agradecemos a los estudiantes que están conectados y que nos han dejado sus preguntas y las mismas que voy a leer a continuación. Voy con la primera, que dice: ¿cómo beneficia articular la docencia con la investigación? Gabriela, ¿quieres responderle? Sí, bueno, justamente, y tal vez complementando un poco la introducción que había hecho el secretario, básicamente las universidades, escuelas politécnicas e institutos, es decir, todas las instituciones de educación superior, tienen que cumplir con 3 funciones sustantivas. Una es la docencia, otra es la investigación y otra es la vinculación. Las 3 están estrechamente relacionadas e interrelacionadas entre sí. Por lo tanto, lo que nosotros hemos estado siempre fomentando desde la política pública, desde la CENESID, es que la docencia y la investigación estén estrechamente relacionadas, porque primero necesitamos, las universidades tienen que ser un espacio primero de formación, eso se hace mucho con la docencia; segundo, de generación de conocimiento, eso se hace con la investigación; y la investigación tiene que volverse entonces un instrumento para que, por lo tanto, genere conocimiento y eso forme de mejor manera a nuestros profesionales. Entonces ahí hay una relación absolutamente directa, pero además para que también ese conocimiento se devuelva a la sociedad. Entonces, pensar que son actividades aisladas, nosotros no las concebimos así. De hecho, son absolutamente integradas e interrelacionadas entre sí, y eso beneficia tanto la formación con nuevo conocimiento, es decir, con conocimientos actuales, novedosos, innovadores a nuestros profesionales y futuros profesionales, como hacia la sociedad con respuestas y nuevo conocimiento que permita dar soluciones a las problemáticas del país. Perfecto. Nuestra siguiente pregunta, Adrián, si nos puede ayudar. Un principio transversal que se propone el sistema de educación superior es más autonomía a mayor calidad. ¿Cuál es el propósito? A ver, la idea es que nosotros en la última ley de educación superior, en aquella que fue reformada, nos encontramos con que los legisladores sustituyeron las categorizaciones universitarias. Acuérdense que había universidades tipo A, tipo B, tipo C y tipo D. Sustituyeron las categorizaciones universitarias con una serie de otras disposiciones que permitan que los recursos fluyan de manera más equitativa y que no se estigmatice necesariamente a las universidades por su categoría. Una de estas disposiciones, de varias otras, es una que la ley dice: a más autonomía, a más calidad, mayor autonomía. Entonces, ¿qué es lo que esto puede significar?
no es parte exactamente de los reglamentos que se están discutiendo, es más un poco del modelo de evaluación que el Consejo de Aseguramiento de la Calidad está preparando y tal vez una cosa que tiene que ir en el reglamento general a la Ley de Educación Superior. Pero la idea es la siguiente: si usted tiene una muy buena universidad, una excelente universidad, esta universidad que ha desarrollado extraordinarios procesos de calidad requiere menos acompañamiento en las decisiones que otras universidades que requieren más acompañamiento por parte de los organismos que hacen acreditación de la calidad, que hacen evaluación y que hacen de alguna manera monitoreo de las actividades. Porque la Ley de Educación Superior en una sociedad como la ecuatoriana, como cualquier otra sociedad, lo que hace es regular una actividad dentro de ella. Entonces, si usted tiene una muy buena universidad, probablemente, y si es que el Consejo de Aseguramiento de la Calidad dice, usted tiene una biblioteca estupenda en química y tiene una planta de profesores extraordinariamente buena en química y tiene una lógica de admisión y estudiantes muy buenos en química, entonces usted puede abrir, por ejemplo, un doctorado, ¿sí?, cumpliendo una serie de requisitos que se fundamentan en esta base que es los buenos procedimientos que la universidad tiene. Pero puede ser que haya universidades que no tengan esas mismas capacidades y que requieran un acompañamiento mayor, que no puedan, por lo tanto, tener unos procesos académicos de esta naturaleza, abrir un doctorado o un posgrado o generar extensiones o generar sedes en otros lugares que requieran una regulación mayor que garantice que los derechos de los estudiantes en todos los planos, sea en posgrado o sea en una extensión, que estos derechos no se vayan a violar porque se requiere fortalecer todavía procedimientos. A esto se refiere, por ejemplo, la ley cuando habla de a mayor calidad, mayor autonomía, entendiendo, por supuesto, que la autonomía es una condición intangible, es constitucional, pero claro, las regulaciones y las leyes delimitan los horizontes que la autonomía tiene, ¿no? Que es siempre responsable, es decir, cuando hay autonomía siempre se responde. Sí, se responde a las autoridades que hacen control económico, se responde a las autoridades que tienen la capacidad legal para regular por todas las decisiones que se toman. Muchas gracias. Gabriela, la siguiente pregunta dice, ¿cómo este reglamento contribuye a que la investigación tenga un fuerte componente de vinculación con la sociedad? Bueno, el nuevo reglamento de régimen académico primero tiene otra nueva estructura y está estructurado en función de está en la lógica de las funciones sustantivas que habíamos establecido antes. Y establece además un capítulo específico de vinculación donde considera, por ejemplo, que una de las actividades de vinculación es devolver, ¿no es cierto?, los conocimientos generados en la investigación a la comunidad, primero. Segundo, establece que la investigación tenga este carácter que nosotros también hemos estado hablando permanentemente, que es un principio de la educación superior, que es la pertinencia. Entonces, que los proyectos de investigación sean pertinentes a las necesidades nacionales e inclusive regionales, por ejemplo, de América Latina, para dar respuestas a las problemáticas locales. Entonces, define, por ejemplo, que los proyectos estén atados a una necesidad específica local de nuestro territorio. Entonces, a partir como de esta regulación en el reglamento, que son conceptos y principios del sistema, se aterrizan en cosas mucho más específicas que puedan orientar a las universidades a desarrollar investigación con vinculación y, en todos los casos, investigación pertinente para el país. Perfecto, gracias. La siguiente pregunta de otro de los estudiantes dice, en lo que respecta al régimen académico, ¿qué cambios se producen y cómo los estudiantes se verán beneficiados? Bueno, los cambios se están discutiendo. Nuevamente a los estudiantes, a las estudiantes que nos están oyendo, hay que decirles que esto se está discutiendo en el Consejo de Educación Superior, ¿sí? Hay varias propuestas de artículos en algunos casos y en otros hay consensos. Esto es absolutamente normal. Los cambios en régimen académico, por ejemplo, importantes que se están debatiendo es si es que se continúa con el procedimiento del reglamento anterior que medía las carreras y las materias en horas,
o si es que se asume una equivalencia de créditos para estar acorde con las realidades internacionales. Cuando un estudiante de fuera del país viene a estudiar en el Ecuador, trae normalmente unos certificados que dicen que ha aprobado unas materias y que cada una de esas materias vale unos créditos. Los créditos son equivalencias en horas de trabajo, en horas seguidas por un profesor, en horas en aula, ¿sí? Y cuando un estudiante ecuatoriano sale fuera del país a estudiar un posgrado o se cambia de universidad y estando en pregrado va a otro país a continuar su carrera, le van a pedir unos certificados de sus estudios en créditos. Esto es lo que se acostumbra en prácticamente todos los países ahora. Pero el régimen ecuatoriano, por ejemplo, tiene todavía medidas las horas y no los créditos en las carreras como los requisitos de aprobación y las carreras como y las horas en cada una de las materias. Entonces, este es uno de los temas del régimen académico. Se ha discutido cuáles son el número de horas o créditos que debe tener, por ejemplo, una licenciatura en humanidades o en ciencias sociales, cuánto en una ingeniería o en una arquitectura, cuántas horas o créditos deben tener las carreras de ciencias de la salud, qué tipo de requisitos tienen que tener, y básicamente lo que la Comisión del Consejo de Educación Superior ha hecho es un esfuerzo para tratar de quitar carga administrativa a los profesores y a las universidades y que los proyectos que se presentan de docencia puedan aprobarse rápidamente, ¿no? De manera que podamos tener una oferta dinámica que amplíe las posibilidades de escogencia por parte de los estudiantes y que adapte rápidamente a las universidades a las necesidades de la demanda que viene dada por las necesidades del país y de la producción, entre otros temas. Muchas gracias. ¿Quieres? Sí, tal vez solo para complementar, el reglamento del régimen académico además simplifica y limpia y ordena varias normas que estaban antes dispersas en el Consejo de Educación Superior. Y eso sobre todo lo que hace es dar bastante más orden, vuelvo a repetir la palabra, a las universidades, por ejemplo, ¿no es cierto?, al marco normativo, para que las universidades, sobre todo, tengan mejores condiciones de plantear, por ejemplo, oferta académica, y eso significa, lo que decía el secretario, mayores oportunidades. Vamos a tener menos tiempo en aprobación de carreras desde el Consejo de Educación Superior, vamos a ser bastante más expeditos con eso, y por lo tanto eso significará el principal beneficio, yo creo, para los estudiantes, por si bien norma el funcionamiento más hacia adentro de las universidades, el principal beneficio es que esto como sistema de educación superior nos va a fortalecer en la capacidad de tener mayor oferta, más diversa y por lo tanto más oportunidades para los chicos. Muy bien, ahora otro de los estudiantes nos pregunta, la reforma en uno de sus artículos habla de la enseñanza con enfoque de derechos e incluso de interculturalidad. ¿Cómo están enfocados estos temas? A ver, las universidades, los institutos, las entidades que hacen educación superior, las instituciones que hacen educación superior, deben estar conscientes y debemos estar conscientes todos en el país que la Constitución ecuatoriana dice que esta es una sociedad plurinacional, ¿sí? Y, por supuesto, multicultural. También dice la Constitución, dice la Ley de Educación Superior, dicen las normas que están vigentes que esta educación de carácter intercultural es obligatoria de ser impartida desde el nivel más elemental hasta el de la educación superior. Entonces hay como dos instrumentos para ejecutar esto. El primero es volver la interculturalidad un tema específico, ¿sí? Específico, muy concreto, que en las universidades, que en los institutos puedan producirse carreras que sean claramente identificadas como carreras que tienen una orientación intercultural, ¿no? Carreras bilingües en idiomas originarios, por ejemplo, o carreras que tienen que ver con profesionalización en temas de identidad, de cultura, de historia. Esta es una posibilidad.
y en esta misma posibilidad, por ejemplo, instituciones específicas, ¿no? La Universidad Intercultural Amauta Iguasi es un instrumento de esta disposición legal y constitucional. Los institutos que en estos momentos existen, pedagógicos, interculturales y bilingües, son otros instrumentos específicos. Esta es un instrumento. Y el otro instrumento que las universidades, que los institutos, que las instituciones de educación superior pueden adoptar y que el reglamento de una u otra manera construye las condiciones para que ello ocurra, es que se transversalice, es decir, que haya elementos de interculturalidad en todas las profesiones, en todas las carreras, en todas las actividades de las universidades. Muy bien, la siguiente pregunta nos dice, ¿se tomarán en cuenta las observaciones y aportes que hagan las universidades para incluirlos en el nuevo reglamento de régimen académico? Sí, bueno, como también decíamos que es importante aclarar, se trata en el seno del Consejo de Educación Superior. Nosotros como CENESID somos parte de ese consejo y de hecho somos parte de las comisiones específicas que están tratando estos reglamentos. Entonces tal vez decir que ha habido un proceso ya de levantamiento, de diálogo, de recibir comentarios, observaciones con los distintos actores del sistema, es una construcción de los primeros borradores que se han discutido ya en el Pleno, y a partir de la discusión en el primer debate en el Consejo de Educación Superior se ha abierto un espacio también donde estamos recibiendo, digamos, nosotros hemos también tenido acercamientos con las instituciones de educación superior, con otros actores, con estudiantes, con docentes, y el Consejo por su lado, el Consejo de Educación Superior, y se están sistematizando todas las observaciones, todos los aportes, todos los comentarios que hemos recibido durante estas semanas. Finalmente van a haber unos últimos días de procesar eso, y con todo eso procesado se irá al segundo debate en el Pleno del Consejo de Educación Superior. Entonces, más bien, bienvenidos todos los aportes durante estos días. Estamos totalmente abiertos a recibirlos. Sí, complementando lo que dice Gabriela, no hay que olvidar que la Ley de Educación Superior puso un plazo para que estos reglamentos estén listos. Entonces, el Consejo de Educación Superior, este organismo plural, aprobó en primer debate los proyectos que la ley le ordenaba dentro del plazo, porque ni el Consejo de Educación Superior ni nadie tiene la capacidad de violar la ley y establecer un plazo arbitrario más allá del de la ley. Tenía que hacer eso el Consejo de Educación Superior. Pero las normas de este Consejo requieren que un reglamento se apruebe en 2 debates. Entonces, en este lapso entre el primero y el segundo debate, se pueden introducir muchas reformas a los proyectos borradores que fueron aprobados en primer debate. Las universidades no solamente se han agrupado en su asamblea para generar opiniones, sino que han enviado muchísimas, cientos de sugerencias al Consejo de Educación Superior. Hay que decir que no todas ellas coinciden, ¿sí? Que hay universidades que envían una sugerencia y que hay otras que envían otra sugerencia en el mismo artículo. Entonces, esto finalmente tiene que ser recogido, tiene que ser evaluado, tiene que ser sistematizado por la comisión designada por el Consejo de Educación Superior, que presentará un informe con los artículos que a juicio de la comisión deben ser parte del reglamento en su versión final, y esto es aprobado por el conjunto del colectivo. No hay otra instancia, no hay otra instancia. La instancia que aprueba los reglamentos según las leyes ecuatorianas es el Consejo de Educación Superior, y es el Consejo de Educación Superior el que ha estado en contacto con centenares de actores, porque no solamente han sido las universidades han planteado unas cosas, los gremios universitarios han planteado otras, investigadores de fuera del país nos han hecho llegar sugerencias, estudiantes de distintas universidades también, no todas son homogéneas. Hay algunas que se contradicen, que tienen opiniones o visiones distintas respecto de aquello que es importante, pero es al Consejo de Educación Superior al que le corresponde finalmente emitir el reglamento. Nunca vamos a tener, como es normal en cualquier actividad de la vida humana, absoluta unanimidad ni absoluto acuerdo. Ha pasado con los reglamentos anteriores y probablemente va a pasar con este, pero las leyes determinan en dónde se decide. Muchas gracias. Bueno, ahora les voy a hacer la última pregunta que vamos a responder en vivo. Tenemos otras preguntas que van a ser respondidas luego en los comentarios de esta transmisión.
La última pregunta dice, ¿qué incentivos se dará a los docentes para fomentar la investigación? A ver, bueno, primero se está estableciendo en la carrera, ¿no es cierto?, en el reglamento de carrera y escalafón docente, primero se establece una carrera y cada, que tiene niveles, digamos, donde uno pueda ir avanzando en esa carrera, y en todos los niveles se está planteando que haya un requisito atado a investigación. Entonces, digamos, ahí estamos promoviendo que en la carrera docente, de lo que ahora nosotros llamamos docente investigador, haya un incentivo para que pueda cada uno de los docentes hacer investigación. Primero. Estamos también promoviendo la investigación en los incentivos. Hay una parte del reglamento donde hay incentivos para eso, donde se promueve también que los docentes puedan, por ejemplo, ser parte de proyectos de investigación, que puedan ser parte y acompañar otros proyectos de investigación en las universidades, pero también en institutos, por ejemplo, en institutos de investigación públicos y también particulares. Y además se está dejando una distribución, digamos, de una carga horaria que sí permita a todos los docentes tener tiempo para hacer investigación. Creo que esos son como los principales elementos que permitirían a los docentes mantener una actividad de investigación durante también la construcción de su carrera. Sí, hay algunos elementos que en el Consejo de Educación Superior tienen que discernirse, ¿no? Por ejemplo, el tiempo de investigación que los docentes van a emplear es un tiempo de investigación que en todos los casos tiene que estar respaldado por un proyecto, es decir, no podemos, creo yo, tener universidades o institutos que digan, usted no da clases si es que no hay un proyecto de investigación. Siempre tiene que haber un proyecto y le corresponde a la universidad, puede ser una opinión, que en ejercicio de su autonomía responsable diga, usted tiene tanto tiempo de investigación. Pero el reglamento tiene que establecer un mínimo de horas de clase, ¿sí? ¿Cuál es el mínimo de horas de clase para una persona que va a emplear la mitad de su tiempo en un proyecto de investigación o la cuarta parte de su tiempo en un proyecto de investigación? ¿Sí? Porque el 100% del tiempo en que una persona es retribuida con dineros de la sociedad ecuatoriana para estar en una universidad tiene que ser usado en una proporción que diga, esta persona da clases, y en otra que también diga, y además hace investigación. No hay clases sin investigación, no hay investigación sin dar clase, no en la profesión esta, que es una profesión muy noble. La profesión de académico significa ser profesor e investigador, dar clase e investigar. Entonces, aquí hay, por supuesto, distintas opiniones, pero nuestra opinión es que tiene que haber un mínimo de horas de clase, aun si se trate del investigador más reconocido del país, porque los investigadores más reconocidos del mundo, que son por ejemplo los premios Nobel, son investigadores que en la mayoría de los casos, si no en su totalidad, cuando se trata de ciencias, dan clases en sus universidades. Perfecto, muchas gracias. Queremos agradecer a los estudiantes de la Universidad Estatal de Milagro, Universidad Nacional de Loja, Universidad Técnica de Machala, Escuela Politécnica del Litoral, la Pontificia Universidad Católica de Quito, la Universidad de Guayaquil, la Escuela Politécnica Nacional, la Universidad Nacional de Chimborazo y la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, que el día de hoy han participado y nos han enviado sus preguntas. Antes de cerrar, Gabriela, ¿nos podrías ayudar con una conclusión de lo que hemos conversado el día de hoy? Sí, bueno, creo que como conclusión lo que cabe es que tenemos el mandato legal de trabajar, digo, como país y como sistema de educación superior en estos reglamentos. El mandato legal nos establece también un tiempo para eso. Segundo, que ese proceso de construcción y de debate está todavía en marcha, entonces en el Consejo de Educación Superior, entonces estamos en el momento para seguir recibiendo comentarios, observaciones y seguir construyendo estas propuestas, y digamos, finalmente, los dos reglamentos que se están ahorita discutiendo pretenden fortalecer aún más el sistema de educación superior, el acceso al sistema de educación superior, la calidad y la pertinencia de lo que las instituciones de educación superior deben ser en el país. Muchas gracias. Adrián, ¿cuál sería su mensaje para los estudiantes que participan y nos escuchan hoy? Que es bueno informarse, que mientras más se debata, mejor. Y mientras el debate estamos en la universidad, ¿no es cierto? Y en los ámbitos de educación superior, en los institutos. Mientras el debate esté más informado, mejor. Entonces, la invitación a informarnos, la invitación a mirar cuáles son los distintos argumentos, la invitación a razonar.
y el desincentivo al prejuicio, el desincentivo a la mala información, el desincentivo a la distorsión de la información cuando hay propósitos que no son necesariamente los de contribuir a este debate en el Consejo de Educación Superior. Nuevamente, en el caso de CENESID partimos de 3 elementos. El primero es la protección de los derechos de las personas que están dentro del sistema de educación superior, fundamentalmente los estudiantes, que son los que más protección requieren, respetando, por supuesto, los derechos de todas las demás personas que hacen el sistema de educación superior. Que haya una certeza, que los reglamentos den certezas, que no sean ambiguos, de tal manera que las personas puedan saber cómo ascienden dentro del sistema de educación superior, dentro de su carrera, de la misma manera que saben cómo ascienden los diplomáticos o de la misma manera que saben cómo ascienden los militares. Se sabe cómo se asciende, no hay arbitrariedad, que no haya discrecionalidad tampoco en el sistema de educación superior, que los concursos, que los ascensos sean contingentes a las necesidades y no a los otros tipos de ciclo que pueden haber. Y finalmente, que haya una carrera docente y de investigación que permita que sea el sustento de lo que a todos nos interesa, que haya más acceso y que haya más calidad. Muchas gracias. Bueno, queremos agradecer a los estudiantes que se han conectado y que han participado y también a ustedes por responder las preguntas que se han presentado. Ahora les recordamos que este espacio será transmitido por medio de nuestros canales oficiales próximamente. Hasta pronto.